Hola, ¿cómo estás? Vamos a hablar hoy de la motivación, la voluntad, qué es lo que más necesitas cuando quieres cumplir, conseguir ese objetivo importante para ti que te has propuesto. Hay días en los que sientes ganas y te dices, vamos a por ello. Te has propuesto un objetivo de valor para ti. Y otros en los que no tienes ganas de hacer eso que tú sabes que es tan importante para ti. Y entonces te dices, me falta motivación, no tengo ganas, me pasa algo, no estoy bien. Pero la verdad es que no te falta motivación. Lo que te falta es una mente entrenada para avanzar incluso cuando no tienes ganas. Porque igual que los músculos, la mente también se puede entrenar. Hoy voy a explicarte cómo funciona nuestra mente cuando intenta avanzar, cuando quiere conseguir algo. Si no me conoces, soy Yolanda Calvo, psicóloga, y he trabajado en consulta durante más de 20 años. Ya la tengo cerrada, pero hoy no quiero hablarte de esa parte profesional, va a estar aquí. Pero hoy te voy a transmitir también mi experiencia personal, porque a mí también, como a ti, hay días en los que no tengo ganas. Por ejemplo, cuando se acaba el fin de semana, el lunes, y tengo que ir al gimnasio a las 8 de la mañana, pues te aseguro que incluso habiendo dormido bien, yo me daría media vuelta y seguiría en la cama. Pero me levanto. Y para conseguirlo, la clave no ha sido la motivación. Hoy vamos a hablar de motivación, de constancia, de fuerza de voluntad, de disciplina, de todo lo que necesitas para conseguir lo que te has propuesto. Estos tres elementos, motivación, fuerza de voluntad, disciplina, son lo que yo llamo la tríada de fuego. Y quédate con eso, quédate con esa imagen, con esa metáfora, porque luego vas a comprender por qué le llamo así. Forman un sistema que te ayuda a sostener y a producir el cambio. Si falta uno, los otros dos se debilitan. La motivación sin la voluntad se agota. La voluntad sin la motivación es demasiado rígida, se agota también y te agota a ti. Y la disciplina sin las otras dos sería algo vacío. Y vamos a hablar de un cuarto elemento del que normalmente no se habla y que mencionaré, explicaré al final y que da luz y transparencia a estos tres. Vamos a continuar, pero antes de ello, antes de seguir avanzando, quiero hacerte unos pocos avisos antes de empezar. Toda la información, toda en este canal, en los tres canales, tiene fines educativos y no pretende ser un consejo psicológico clínico personal. Si necesitas terapia, busca a alguien en tu zona. Y sin más dilación, comenzamos con la motivación. Y lógicamente, todos queremos tener motivación, sentirnos motivados, pero es verdad que la motivación cambia. Hay momentos en que es como el sol que brilla en el cielo y sentimos una chispa, una inspiración, un impulso, y otros que, como el sol, aunque en realidad siga brillando, lo hace detrás de las nubes y entonces ni vemos el sol ni sentimos motivación alguna. Y cuando eso pasa, podríamos sentirnos culpables, pensando, algo me pasa, no tengo fuerza, soy inconstante. Pero esas afirmaciones te hunden el ánimo y no son ciertas, son mentiras de la mente. Simplemente estás creyendo el mito de que la motivación tiene que estar siempre, que no puede variar, que la gente que consigue cosas es porque están siempre motivados. Y como tu experiencia no coincide con ese mito, te echas la culpa cuando no la tienes. Lo que tenemos que hacer es comprender qué es y cómo funciona la motivación. La motivación es la energía que te impulsa a empezar algo. Es esa sensación de querer hacer, de tener un motivo, una ilusión, una chispa que te mueve a la acción. De hecho, la palabra viene del latín motivus, que significa lo que mueve. Y eso es exactamente lo que es el impulso que inicia todo cambio. Desde la ciencia es el resultado de cómo tu mente valora una meta. Si la percibe como algo importante, el cerebro libera dopamina, el neurotransmisor del impulso. Pero la motivación es cambiante, depende del estado emocional, del cansancio, del contexto que tenemos e incluso de lo que hemos hecho con nuestra dopamina antes. La dopamina es un neurotransmisor que nos impulsa a movernos hacia lo que deseamos.
sea material, emocional o trascendente. Ves a una persona que te gusta, liberas dopamina. Ves una comida que te apetece, liberas dopamina. Ves un paisaje que te encanta, ves un folleto de un viaje que te gustaría hacer y aunque no estés realizando ese viaje todavía, y a lo mejor nunca lo haces, ya estás liberando dopamina porque es la molécula de la motivación, del deseo. Muchas veces nos dicen, es del placer. No, no exactamente, es de aquello que nos mueve. Pero claro, si estamos gastando nuestra dopamina de forma continua, produciendo continuamente dopamina, pero una dopamina barata, en redes sociales, si las usamos de forma continua, pantallas, tabaco, alcohol, comidas ultraprocesadas, demasiadas grasas, dulces, saborizantes, bebidas también de ese tipo. Todo eso hace que esos circuitos que hay en nuestro cerebro de la dopamina se agoten. Y cuando eso ocurre, el cerebro deja de responder con energía, con entusiasmo ante las metas reales. ¿Y por qué se agota? Porque al cerebro no le gusta el desequilibrio, no lo quiere. Cuando hay demasiado de algo, empieza a frenarlo. En otras palabras, no puedes sentir motivación si tus circuitos biológicos de la motivación están agotados. Este es un tema súper importante y hablaré de ello en otro directo porque es muy importante comprenderlo. Pero incluso si tienes unos circuitos de dopamina sanos, no todos los días vas a tener la misma motivación. Habrá días que tengas mucha y otros días que no tengas. La motivación no es el motor del cambio, es el motor de arranque, es la chispa, el empujón inicial. Cuando comencé, por ejemplo, el canal principal, yo tenía un objetivo claro, tenía una motivación. Y esto pocas veces lo he contado. Mi padre había muerto hacía apenas 3 meses. En aquel momento coincidía que yo también estaba integrando la meditación mindfulness en mi consulta. Pero en aquellos años no se encontraban grabaciones en español que pudieran acompañar el proceso de mis pacientes. Tú buscabas en YouTube, que ya existía, pero era un YouTube muy primitivo y no había canales de meditación ni nada de eso. Así que pensé en grabarlas yo misma, las meditaciones, en vez de dárselas en algún archivo a mis pacientes, me dije, ¿y si las subo a YouTube para que puedan servir también a otras personas que quizá las están buscando, las necesitan? Sentí también que era una forma de devolver a la vida parte de lo que yo había recibido de mi padre y de mi madre. Mi madre todavía vive. No porque ellos me enseñaran a meditar, que no lo hicieron, sino porque me enseñaron cosas muy profundas que quizá crearon en mi alma, en mi corazón, eso que al final me llevó por ese otro camino. Honestidad, voluntad, espíritu de trabajo y de sacrificio, generosidad, el valor también de la naturaleza, una espiritualidad sincera, no de apariencia. Y esa fue al final mi motivación. Y en un sentido también era un regalo para mi padre, un homenaje a él, una forma de reconocer su presencia en mí. Y con esa motivación, al día siguiente de mi cumpleaños, subí el primer vídeo. Con el tiempo, con los años, esto fue en el 2011, la motivación se ha mantenido, pero lo ha hecho no gracias a esa motivación, sino a muchísimo trabajo, muchísimo aprendizaje y sobre todo gracias a la fuerza de voluntad y la disciplina. No habría sido posible de otra forma. Hay un mito que casi todo el mundo cree, que yo he escuchado cientos de veces en la consulta y también a amigos, familiares, conocidos. Y es cuando la gente dice, no siento motivación para comenzar, no siento motivación para continuar. Y este es uno de los mayores mitos que tenemos, creer que necesitamos sentirnos motivados para avanzar. Pero no es cierto, no necesitas sentirte así siempre. Necesitas, al revés, empezar y entonces es cuando surge la motivación. Como te he dicho antes, yo me levanto todos los días para ir al gimnasio de lunes a viernes o de lunes a jueves según las semanas y normalmente voy al gimnasio a las 8. No me apetece levantarme tan temprano para estar en clase a esa hora, pero no me lo planteo. No permito que esa duda se instale en mi mente. Me levanto, me arreglo y me marcho. Haga calor, frío,
da igual. Y luego descubro que cuando regreso lo hago encantada, llena de energía para toda la jornada de trabajo que tengo por delante. Y ahí sí estoy motivada para volver al día siguiente. Entonces la motivación no viene antes, viene después. Y aquí también hay una pequeña historia de motivación. ¿Por qué empecé a ir al gimnasio? Porque yo no soy una persona que le encante ir al gimnasio, pero en un momento me lo planteé. Formaba parte de mi plan para perder peso de forma sana, ganar músculo y mantener densidad ósea. Los ejercicios de fuerza mejoran no solo el cuerpo, sino también el cerebro. Y pensé que era lo que necesitaba. Quería estar más sana para mi vejez, más fuerte. Y pensé también en las personas que me quieren, sobre todo en mi esposo, en mi marido. Y no quería convertirme en una carga para nadie. Quería hacer todo lo que estuviera en mi mano para tener una vejez activa y sana. Luego, claro que pueden pasar cosas que no estaban previstas, pero en lo que dependa de mí yo decidí que iba a hacer todo lo que fuera posible. Y esa fue mi motivación, que me incluía a mí y a los demás, porque todos formamos una red. Seguro que tú tienes ejemplos también, y si los tienes, de motivaciones tuyas que te han llevado a cambios importantes, escríbelos en comentarios, porque eso ayuda a otras personas como tú. Y si quieres ver un cambio similar, también con motivación, con mucha voluntad y con mucha disciplina, lo tienes en un youtuber español muy grande que es el canal de Ibai. Puede que muchos lo conozcáis y puede que otras personas no, porque se mueve más, es un gamer, se mueve más en un público más joven. Estaba muy obeso y ha tenido este trabajo durante un tiempo para cambiar su aspecto físico, recuperar la salud. Él necesitaba una unidad CPAP porque tenía apneas por su obesidad, ya no la necesita, ha recuperado salud, está por supuesto muchísimo más guapo y ha documentado todo su proceso, alimentación, ejercicio, en vídeos y shorts para animar a otras personas que a lo mejor estén pasando por la misma situación para que empiecen. Y a veces pensamos, vale, pero si me falta la motivación, si en algún momento me falla, la puede tener uno al principio, pero luego, ¡ay!, como un conejillo asustado, la motivación se esconde. Puedo fortalecerla de alguna manera. La motivación, por lo que he contado, puede parecer casi como algo misterioso, aunque veréis cuando hablemos algún día de la dopamina, que no lo es tanto. Pero en realidad podemos entrenarla. No es exactamente igual que entrenar la disciplina o la fuerza de voluntad, pero podemos crear un ambiente que va a nutrirla. Para que el cerebro, la mente, sienta motivación, necesita 3 cosas. Sentir que hay un propósito, sentir que es posible y sentir que progresa, que avanza, aunque sean pasos pequeños, pero sentir que progresa. Cuando la mente siente que lo que se propone tiene sentido, que es posible lograrlo y que está avanzando, aunque sea poquito a poquito, entonces avanza y se motiva. Esa sensación aparece, por ejemplo, cuando ahora ya puedes hacer algo que antes te costaba mucho. No sé si os acordáis cuando aprendíais a escribir y costaba tanto en esos cuadernos de caligrafía. Y luego, sin embargo, cada vez íbamos escribiendo más fluido y nos costaba menos. En otro momento, a lo mejor algo que estábamos memorizando, hemos logrado memorizarlo. O hemos podido hacer un ejercicio físico que antes no podíamos. A lo mejor una persona que tenía un problema de espalda, alguna dificultad de movimiento, de repente ya puede hacer ese movimiento. O has logrado mantener la calma, la serenidad en una situación muy difícil en la que antes tú sabes que habrías perdido los nervios o habrías perdido los papeles. O un pequeño avance de mejora en tus estudios o en tu trabajo. Son señales de crecimiento, son recordatorios de que estás avanzando. Entonces, primer elemento, no necesitas grandes victorias, necesitas señales pequeñas de que sí estás avanzando. Porque la motivación no surge de llegar a la meta, sino de sentir que estás en el camino. Y muy importante aquí, no compares tu avance con lo que otras personas hacen. Sobre todo en redes sociales, eso la gente lo hace mucho. Y es tremendo. Y puede ser muy deprimente. Iba a decir tóxico, pero esa no es la palabra. Te puede hundir el ánimo. Por ejemplo, si tú tienes problemas en tu relación,
los tienes que resolver, pero si te pones a mirar Facebook y ves las fotografías de personas que están con su pareja sacándose fotos y mira, ahora estamos comiendo aquí, ahora estamos de vacaciones en este otro sitio, vas a comparar tu vida con lo que esas personas te muestran. Y como yo le decía muchas veces a mis pacientes, nadie saca fotos de las discusiones y las pones en Facebook. Mira, aquí estoy yo discutiendo con mi marido o con mi mujer, con mi pareja. No, se publicita la felicidad, como si siempre estuviéramos en ese estado, cosa que no es cierta. Entonces, no te compares con otras personas, con lo que otras personas pueden hacer o parece que están haciendo. Compárate contigo, con lo que podías o hacías hace un tiempo. Esa es la única comparación que sirve. Eso es lo que la mente entiende como progreso real. Lo otro no te da señales de progreso y es, como te decía, es deprimente. 2. Una forma sencillísima de fortalecer la motivación es dividir los grandes objetivos en pasos pequeños y visibles. Y si puedes, hazlo por escrito. Y si los pasos aún siguen siendo demasiado grandes, hazlos más pequeños. Cada paso que completes, por pequeño que sea, libera dopamina. Y la dopamina no es, como te he dicho antes, la sustancia del placer, es la sustancia, la molécula de la anticipación, de la motivación, del voy por buen camino. Cuando yo estoy editando vídeos o cuando estaba preparando este directo, yo iba anotando en mi agenda los diferentes pasos. Incluso yo tengo una planilla Excel con los vídeos próximos y voy poniendo guión terminado, intro grabada, meditación grabada. Voy anotando lo que he hecho y voy marcando. Por un lado sé dónde estoy, pero además tengo esa sensación de avance. Si no, con la cantidad de trabajo, con el volumen de trabajo, podría tener una mayor sensación de que no estoy avanzando. Si veo todo, tengo mayor sensación de no estar avanzando. Pero si voy viendo los pequeños pasos, sí tengo sensación de avance. Así que divide los objetivos grandes en objetivos pequeños y si te cuesta empezar, céntrate solo en ese primer paso, en ese primer pequeño objetivo. Piénsalo, es como hacer el Camino de Santiago. Si partes desde el comienzo en el camino francés, son más de 700 kilómetros. Y partas de donde partas, de 100 kilómetros antes, de 300 o de 700 o de 1000 o de 3000, andando o en bicicleta o en caballo, tú quieres llegar a Santiago de Compostela. Esa es la meta final. Pero cada día que te levantas, te concentras en la etapa que tienes por delante. Y cuando estás caminando, te centras solo en ese paso en el que estás dando en ese momento. Y al final del día te das cuenta, he avanzado. Y en cada momento te das cuenta, he avanzado. Ay, mira, ya he llegado a este collado. Ay, mira, ya he llegado a este pueblo. Son pequeños avances, son micro avances, pero que te dan la sensación eso, de continuar, de estar evolucionando, de estar avanzando. Te voy a poner un ejemplo también personal mío a mucho más largo plazo. Cuando yo estudiaba y tenía 13, 14 años, es decir, que me quedaba muchos años de estudio por delante, cuando llegaba el buen tiempo abría la ventana y con el calor los sonidos subían hasta la ventana con facilidad y yo oía las chancletas de las niñas en la calle jugando a saltar a la goma o a la cuerda. Me moría de ganas por bajar a jugar. Pero me decía a mí misma, Yolanda, ¿qué quieres? ¿Qué deseas realmente en tu vida? ¿Quieres tener una profesión? Y me decía, sí, quiero tener una profesión. Y entonces me volví a responder, Yolanda, estudia, estudia. Y había un proyecto a muy largo plazo porque me quedaban muchos años, muchos, y muchos cursos por delante, y muchas asignaturas, y muchos exámenes. Pero el siguiente paso que tenía por delante eran esos folios y otra vez hincaba los codos y volvía a estudiar. Y si lo hacía, era por la motivación, pero también por la voluntad y la disciplina que me mantenía. No sabía que estaba haciendo todo eso, pero era lo que estaba haciendo. Es algo natural en el ser humano. Y luego otro tercer elemento que nutre la motivación es conectar lo que estás haciendo, tus propósitos, con un para qué profundo. Cuando hacemos las cosas solo por obligación, por costumbre, por tradición o para satisfacer a otra persona, para darle gusto, la motivación se va a agotar rápido porque no está enraizada en nuestro ser. Y es muy importante que esté enraizada en nuestro ser, que recordemos nuestro propósito, que
nos demos cuenta de cuál es nuestro propósito de vida, de qué es lo que encaja con nosotros o no, lo que de verdad nos importa no solo a corto y medio plazo, sino a largo plazo, y que incluyamos en ese propósito de vida también a otras personas, como en el Ikigai japonés. Y cuando tenemos todo eso, la mente interpreta que tiene sentido. Y cuando algo tiene sentido y tiene ese sentido enraizado profundo, entonces la motivación se sostiene y se mantiene más tiempo encendida. Incluso cuando se ha agotado, vuelve otra vez. No te plantees solo lo que tienes que hacer, sino para qué lo haces y si encaja en el propósito de vida, en el proyecto de vida que tú tienes. Y probablemente te estés planteando, quizás que me tendría que plantear cuál es mi proyecto de vida. Efectivamente, quizás sí. Proyéctalo en el tiempo. ¿Cómo te gustaría, igual que yo hice para lo del deporte, cómo me gustaría envejecer? Pues eso, ¿cómo te gustaría ganar años? ¿Qué cosas encajan contigo? ¿Qué cosas no encajan contigo? Y vas definiendo. Ese propósito también es cierto que luego vamos evolucionando, añadiendo años, conocimiento, sabiduría, experiencia. Puede ir cambiando o no. Puede a lo mejor que no cambie el propósito, pero sí las formas como lo vamos a ir abordando. Ese propósito alimenta esa motivación de forma profunda, honesta, duradera, de verdad. Por ejemplo, muchos chavales se preguntan, ¿qué puedo estudiar? Lógicamente tienen que ver lo que se les da bien, lo que no se les da bien, lo que les gusta, lo que no les gusta. Pero una vez que tengan todo eso, tienen que ver también si el tipo de trabajo que determinados estudios tienen encaja con su carácter, con su personalidad. Por ejemplo, una cosa que yo veo con mucha frecuencia es gente que en España estudia administración y dirección de empresas, pero que no tienen espíritu de empresario. Les gusta la parte a lo mejor de economía, de finanzas o del mundo del derecho también, puede ser, pero lo que uno se tiene que plantear ahí también es si tu mentalidad, si tu forma de ser encaja con eso. O estudias medicina porque es la tradición de la familia, pero te das cuenta que no tienes ninguna vocación de ayuda, que aunque todas las profesiones son de ayuda, pero que eso en concreto, pues bueno, porque está en la familia, pero en realidad no te interesa tanto. Intenta pensar bien las cosas y buscar que se enraíce con lo que tú realmente eres. Otro ejemplo. Quizá hay aspectos en ti que sabes que tendrías que mejorar para mejorar tu salud emocional y tu salud física. Y eso es una grandísima motivación. Pero si tú piensas, esta mejora para mí es imposible, no lo puedo hacer, entonces no vas a dar el primer paso porque el cerebro, la mente, necesita sentir que ese cambio en ti es posible. Incluso a la hora de estudiar una carrera, la persona tiene que sentirse capaz de estudiar eso, porque si no, no lo va a escoger. Como el cambio sí es posible, a ver, no nos pueden salir alas y volar como un pájaro, eso no. Pero podemos cambiar nuestra salud, podemos cambiar nuestra salud emocional y nuestra salud física. A veces costará más, a veces costará menos y a veces parece imposible, pero simplemente es que no hemos encontrado todavía cómo, o el ser humano no ha encontrado todavía cómo, pero buscando lo podremos lograr. Pero en muchas ocasiones, como lo que os comentaba antes de perder peso, o si tienes prediabetes, o tienes diabetes, o tienes hipertensión, la mejora es posible. Puedes buscar relatos o vídeos, hoy en día en Internet es fácil, de personas que tienen tu mismo problema o que lo han tenido, que partían de un punto muy bajo y ver cómo paso a paso han cambiado su salud, consiguieron su propósito. Estas historias de gente que es como tú, que no son personas famosas, te apoyan, te inspiran y te demuestran que para ti también es posible. Cuando tú ya sientes que es posible, sí te atreves a dar el paso porque tú ya sabes que es importante todo lo que te afecte a ti, que te permita mejorar tu salud o tu economía, lo percibimos como importante porque son cosas que tienen que ver con nuestra supervivencia. Y además no solamente mejoran nuestra vida, también la de nuestro entorno, la de nuestra familia. Sea lo que sea, también a la hora de realizar ese estudio, de hacer ese curso o de aprender a utilizar Internet si no sabes utilizar Internet. Todo eso, aunque parezca pequeño, es muy importante.
¿Por qué? Porque te hace mejorar. Y siempre que te haga mejorar, va a ser bueno. Es importante. Entonces, ver que es posible, ver que es importante y dividirlo en pequeños pasos, tener un buen plan para dividirlo en pequeños pasos y que percibas progreso. Busca ayuda si la necesitas. Puede ser que necesites ayuda práctica en cómo se hacen determinadas cosas, pero una vez que tengas esa ayuda puedes establecer tu plan. Y aquí te había traído también, hablando de historias que inspiran, y quizá este directo está muy centrado en anécdotas mías, pero es que son las más honestas y os quiero transmitir la idea de que yo lidio con esos problemas exactamente igual que vosotros. Aquí tenéis una imagen que es la miniatura de un directo que hice en julio de 2022. Esta soy yo, ya veis que estoy diferente, más joven, sí, con el pelo más corto, pero la cara está distinta. Y en octubre del 2022, ese mismo año, unos pocos meses después, había empezado ya ese plan de cambio personal, de mejora de mi salud. Y eso se notaba también en el aspecto, pero para mí lo más importante, aunque el aspecto te refuerza, para mí lo más importante era la salud. A nada que busquemos, vamos a encontrar historias, relatos de gente que como Ibai lo quiere compartir y que nos pueden inspirar de lo que sea. De un cambio físico, de unos estudios, de una persona mayor, de una persona joven, de lo que sea. Lo vas a encontrar. Vas a encontrar a alguien que ha estado en el mismo lugar que tú y que lo ha conseguido. Y 4. Hay algo de lo que pocas veces se habla. La motivación se construye desde el cuerpo. Y me vais a decir, hoy ¿cuánto insistes hoy en un estilo de vida sana? Pero es que es así. De hecho, alguna vez haré un directo de cómo la alimentación influye en la salud emocional y en la salud cerebral. Y lo tenéis expresado en un libro escrito, ya traducido por el doctor Christopher Palmer, que se llama Energía cerebral. ¿Qué cosas influyen desde nuestro cuerpo en la motivación? Dormir bien. Si nuestra energía está agotada, si no estamos durmiendo bien, no podemos tener motivación, no podemos sentirla. El ejercicio físico. Alimentarse de forma equilibrada. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues nada de comidas ni bebidas ultraprocesadas. Comer sano, si todos sabemos lo que es comer sano. Mantener estables los niveles de energía con el sueño, con la alimentación, con el ejercicio. Todo eso influye en la dopamina y en la motivación. Y 5, muy importante. Ten una relación realista con la motivación. No esperes sentir inspiración todo el tiempo. Esa expectativa te va a bloquear. Cambia el orden. No necesitas sentirte bien para avanzar. Avanza un poquito y entonces empezarás a sentirte bien. Es como la persona que está un poco triste, depre, no tiene ganas de salir. Luego cuando sales se encuentra mejor. No esperes a tener ganas para salir. Sal, te vas a sentir mejor. Y 6, rodéate de estímulos que te inspiren. Los vídeos o historias que antes te decía, personas que avanzan, rodéate de personas que estén buscando los mismos objetivos que tú. Busca libros, lecturas también que te inspiren. De esta forma cuidas esa chispa, la mantienes viva, si aprendes a alimentarla con propósito, con cuidado, con todos estos pequeños pasos. Y vamos a hacer una pausa de 1 minuto, solamente 1 minuto, para que con papel y bolígrafo hagas un pequeño ejercicio. Piensa en algo que quieres hacer y llevas tiempo posponiendo. Escribe una sola frase que responda a esta pregunta. ¿Por qué quiero realmente hacerlo? ¿Por qué esto tiene un sentido real para mí? ¿Cómo lo veo a largo plazo? Y venga, una pequeña pausa, 1 minuto, anótalo. Y avanzamos al siguiente capítulo, la fuerza de voluntad. Sabes que tienes que hacer eso, pero simplemente no lo haces porque no tienes ganas. Y cuando te ocurre eso, te repites, no tengo fuerza de voluntad. Muchas veces me habéis preguntado, ¿qué hago para aumentar la fuerza de voluntad? Y te castigas mentalmente por no tener esa fuerza de voluntad. Pero la fuerza de voluntad resulta que tampoco es algo fijo. Es como un músculo mental que se entrena, pero que también se fatiga.
¿Qué es entonces la fuerza de voluntad? Es la capacidad de hacer lo que sabes que te conviene, aunque no te apetezca. Es aquello que te permite elegir lo correcto en lugar de lo fácil. La palabra otra vez viene del latín voluntas, que a su vez de volo significa querer o desear. Así que podríamos decir que la fuerza de voluntad es la capacidad de querer algo y actuar en consecuencia. Sabes lo que quieres y haces lo necesario para lograrlo. Para eso tendrás que decir que sí a algunas cosas y que no a otras. Sí al brócoli, no al pastel. Sí a la meditación, no al programa de cotilleo de la tele. Sí a estudiar 2 horas más, no al videojuego. Así la voluntad tiene, entonces, vemos una doble expresión. Por un lado, la determinación de alcanzar un objetivo, de hacer algo. Voy a hacer esto, sea como sea. Y por otro lado, la determinación de no hacer otra serie de cosas, de no caer en las tentaciones, de no distraernos. No voy a hacer esto de ninguna manera. Tenemos también que tener claro no solamente que la voluntad tiene este sí y este no, sino que a menudo pensamos que es como un interruptor de la luz, lo encendemos, lo apagamos, está on-off, pero es más bien como un regulador, como una escala. Puedes tener en un momento dado un 80 de voluntad, si midiéramos de 0 a 100, puedes tener un 80 o muy poquita, solo un 10 o a lo mejor casi 0. En el cerebro depende sobre todo de una zona llamada córtex cingulado anterior medio, que se activa cuando necesitamos mantenernos firmes ante algo difícil, ante los obstáculos, resistir los impulsos, el impulso del deseo de hacer otra cosa, resistir la incomodidad. Es como un centro de tenacidad. Y es muy curioso. Por ejemplo, si vamos al gimnasio o hacemos cualquier otra cosa que nos resulte incómoda, está de moda ahora lo de las duchas frías, eso yo no lo consigo de ninguna manera. Pero si hacemos algo que nos resulta incómodo, este área se fortalece. Pero en el momento en que eso ya no nos resulta incómodo, ya estamos cómodos haciéndolo, nos resulta fácil, a lo mejor al principio no podíamos casi caminar. Y caminar 2 kilómetros era un triunfo. Si nos mantenemos caminando 2 kilómetros, como ya no hay dificultad, esta zona empieza a disminuir, como un músculo que no trabajamos. La fuerza de voluntad, como los músculos, se entrena y esta parte del cerebro también. Pero igual que un músculo, también se fatiga con el uso excesivo. Pero también es cierto que cuanto más la entrenemos, más va a aguantar. En neurociencia se habla de fatiga del ego, que es una expresión que a mí no me gusta porque se entiende muy mal, y yo prefiero llamarlo fatiga del autocontrol. Se le llama fatiga del ego porque el ego se supone que es esa parte que ejerce esa función de control, pero yo no entiendo el ego así. Entonces, como fatiga del autocontrol, fatiga de la voluntad, se entiende mucho mejor. Vamos a tomar otra vez el ejemplo de la alimentación. Si decido llevar una alimentación sana y resulta que en mi casa está llena de comida ultraprocesada, mantenerme en mi objetivo de llevar una dieta sana me va a costar muchísimo, porque cada vez que abro la despensa o el frigorífico, voy a tener que echar un pulso contra todos los deseos que van a surgir de comer todas esas cosas que hay ahí y que me he propuesto no comer. Entonces, si un día tengo un día más difícil, más complicado, he tenido más estrés, ese día me va a resultar mucho más difícil resistirme y voy a caer. No lo voy a poder evitar. Aquí tenemos ya, de hecho, también una estrategia para la fuerza de voluntad. La voluntad la vamos a proteger cuidando el entorno, pero igual que los músculos necesitan entrenamiento y descanso. Si tomamos demasiadas decisiones, y esto es algo que también puede producir agotamiento, la fuerza de voluntad consume mucha energía en el cerebro. Y tomar una decisión, incluso una decisión tonta como ¿qué me pongo esta mañana?, consume también energía del cerebro. Cuantas más decisiones o más fuerza de voluntad tengamos que ejercer a lo largo del día, menos energía tenemos para otras cosas importantes. Entonces nuestra capacidad de autocontrol se va agotando. Y no es debilidad, es biología, eres un ser humano, no eres una máquina. No es cuestión de apretar los dientes, sino de saber, de tener estrategias, saber cómo hacerlo. ¿Cómo entrenamos la fuerza de voluntad? Acabo de mencionar algo y es cuidar el estrés. Si tengo un día muy estresante,
me va a costar mucho más mantener esa fuerza de voluntad. Por ejemplo, las personas que intentan dejar de fumar o dejar de beber, el día que tienen más estrés les cuesta mucho más. Tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor o a lo mejor resulta que no pueden. Intenta reducir el estrés innecesario, porque a veces nos sometemos a un estrés que no necesitamos. A lo mejor viendo una película de terror, eso para el cerebro es una fuente de estrés. De hecho, yo he tenido pacientes que han tenido varios días de crisis de ansiedad después de haber ido al cine a ver una película de terror. Es normal, es lógico. A veces nos sometemos a estreses innecesarios, a tensiones innecesarias. Pero luego hay tensiones que la vida nos da, que nosotros no buscábamos. Entonces, ¿ahí cómo lo hacemos? Pues lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra reacción emocional ante lo que ocurre. El pasado directo que hice era sobre cómo trabajar las emociones negativas o emociones difíciles. Este directo tiene también un PDF con el resumen de todo lo más importante y con los enlaces que vas a necesitar para hacer este trabajo. En la descripción del vídeo, en el primer comentario fijado, también pondré el enlace a ese PDF que es gratuito y también lo añadiré en la pantalla final, en los últimos 20 segundos. En ese PDF encontrarás el link al pasado episodio del podcast y ahí hablé de eso. Y con eso podemos recuperar la calma, la serenidad, trabajando con las emociones como expliqué y añadiendo la meditación en la aceptación cuando nos ocurren cosas que son difíciles porque nos ayuda tantísimo en esos momentos complicados. Otra estrategia, cambia tu entorno. Saca de casa lo que sabes que te tienta o de tu móvil. Dulces, alcohol, tabaco, lo que sea un problema para ti. En el móvil silencia las notificaciones, elimina las redes sociales que para ti sean un mayor problema o juegos, elimínalos. Y hay gente que también lo que hacen es poner las redes sociales en blanco y negro. No puedes estar batallando todo el día, es imposible. Tenemos que disminuir esas batallas y al disminuir esas batallas nos vamos a ir encontrando mejor, con más capacidad para tener esa fuerza de voluntad. Otra estrategia que puedes utilizar para entrenar tu fuerza de voluntad y es una estrategia que te va a sorprender mucho y dirás, ¿qué manía tiene esta mujer hoy? Bueno, pues otra estrategia muy importante es practicar ejercicio con regularidad. ¿Por qué? Porque el ejercicio supone una incomodidad. Busca el ejercicio que a ti más te guste, sí, pero practica ejercicio 3-4 horas a la semana mínimo. Si no haces nada de ejercicio, empieza caminando 20 minutos. Intenta luego, con el tiempo, realizar ejercicio todos los días e intenta ir aumentando esa incomodidad en el ejercicio como antes te expliqué, porque es una forma extraordinaria de ejercitar la fuerza de voluntad, porque vamos a estar fortaleciendo ese área del cerebro, no solamente los músculos, sino ese área del cerebro que tiene que ver con la voluntad y la determinación. O sea que el ejercicio, además de los beneficios que tiene para la salud física, emocional, fíjate, también para tu voluntad. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Como antes decía, igual que disminuimos el estrés, intentamos dormir bien. Si tienes insomnio, hay otros episodios del podcast para mejorar tu sueño una barbaridad. Dormir bien es muy importante para mantener ese nivel de energía, porque la voluntad consume mucha energía. Si no tenemos suficiente, vamos a debilitarnos cuando tengamos que resistir una tentación, que decir que no a algo o decir que sí a algo. Sobre todo los noes es lo que más nos va a costar. Por la misma razón, alimentarte sano, por lo que explica el doctor Palmer también en el libro Energía Cerebral que he mencionado. Y por la misma razón también el contacto con la naturaleza, porque siempre va a suponer un cierto matiz de belleza, por supuesto, pero también muy a menudo de incomodidad, de calor, de frío, de lluvia, salir al exterior. Necesitamos la luz solar y necesitamos también la incomodidad del exterior. Si estamos siempre con la temperatura correcta en las casas, nuestro cuerpo no se habitúa, se va debilitando, nuestro sistema inmune se va debilitando también. Necesitamos, de alguna manera, incorporar la
incomodidad a propósito en pequeñas dosis en nuestra vida, en dosis positivas, sanas. Trabaja también con el refuerzo de la acción y el resultado. Es decir, sí, participa en acciones que representen un desafío para ti, pero celebra cuando lo hagas. Felicítate. Felicítate por los pequeños logros que vayas consiguiendo. Eso no quiere decir que cada vez que te felicites te compres algo. No, simplemente que te digas, anda, muy bien, fíjate, esto antes no podías hacerlo y ahora sí puedes. Mira qué bien, que antes no podía levantar el brazo nada más que aquí y ahora lo subo hasta aquí. Entonces es también tomar conciencia de todas esas pequeñas cosas. Yo recuerdo cuando estudiaba la carrera, cuando estudiaba psicología, cuando estaba en la época de exámenes, al acabar cada examen yo me daba unas horas de descanso como premio, como recompensa, y cuando acababa ya el periodo de exámenes hacía algo que a mí me apeteciera mucho, como a lo mejor ir a algún sitio en la naturaleza, o si era verano ir a la piscina, a la playa, o algo similar, algo que me encantara. Y eso eran estímulos para mí muy importantes, y esto hace que la mente diga, vale, esto merece la pena. Luego estaban, claro, cuando llegaban las notas, pues eso era otra recompensa. Cuando consigues el resultado de tu trabajo, que no siempre lo vas a conseguir, pero si has trabajado bien, es más probable que sí lo logres. A veces vas a tener que trabajar durante mucho tiempo, como a lo mejor alguien para oposiciones va a tener que trabajar varios años hasta conseguirlo, pero al final lo puedes conseguir. Felicítate por los pequeños logros que vayas teniendo antes del logro final. Y haz cosas nuevas, diferentes, porque hacer cosas a las que no estamos habituados también va a entrenar nuestro cerebro a salir de lo que le resulta cómodo, de lo que ya conoce, y eso entrena nuestra fuerza de voluntad también. Y vamos a hacer otro pequeño ejercicio. Recuerda y anota un momento en el que actuaste sin ganas. Fuiste a clase, ayudaste a alguien, cumpliste una promesa, y piensa, ¿qué te ayudó a hacerlo a pesar de no tener ganas? Otro minutito y hazlo por escrito. Y si hasta ahora te está resultando útil, dale al like, suscríbete si no lo has hecho. Son 2 formas gratuitas, extraordinarias de apoyar al canal, de ayudarme, de decirle al algoritmo que esto es importante. Existe la posibilidad, si tú quieres apoyar más al canal, a cambio de una pequeña cantidad mensual, te puedes dar de baja cuando quieras sin ningún compromiso. También puedes apoyar un poquitito más al canal. Para mí es importante, para el canal, para nuevos vídeos también. Y a cambio, siempre responderé tus preguntas y unos días antes de que salgan los vídeos, si los he podido subir a tiempo, los podréis ver antes. Y vamos con el siguiente capítulo, que es la disciplina. ¡Ay, qué palabra que no está de moda, por Dios! La disciplina es algo que es muy importante y que además entendemos mal, porque lo entendemos como rigidez, obligación, castigo, y resulta que no tiene nada que ver con eso. La disciplina es esa estructura de hábitos que te permite que ese trabajo se pueda plasmar. Eso te permite ahorrar una gran cantidad de energía en fuerza de voluntad, en toma de decisiones. Es como adquirir el hábito, la disciplina de lavarte los dientes. Todos los que sois padres sabéis lo que cuesta que los niños adquieran ese hábito. Es un infierno que dura varios años. Pero pasado el tiempo, cuando ya somos mayores, cuando somos adultos, resulta que es un hábito tan adquirido que si notamos los dientes sucios estamos muy incómodos y necesitamos lavarlos. Ya es como que forma parte de nosotros. Es una rutina, es un hábito. Y cuando rompemos las rutinas y los hábitos, a la mente no le gusta. La mente quiere establecer con la mayor rapidez rutinas y hábitos, porque las rutinas y hábitos nos permiten ahorrar una enorme cantidad de energía. Pensar en cuando aprendisteis a conducir o a montar en bicicleta. Al principio uno tiene que ir no con los 5 sentidos, sino con los 10. Lo hacemos durante 10 minutos y llegamos agotados, reventados.
Pero cuando pasa el tiempo y pasan los años y si has conducido mucho o has montado muchísimo en bici, la mayoría de las cosas están automatizadas. Salvo momentos de mayor atención o de mayor tensión, tú puedes escuchar la radio o mantener una conversación porque tu cerebro ha automatizado el 90% de esas tareas. Y el cerebro busca automatizar, busca crear hábitos porque son grandes ahorradores de energía. Y eso es lo que nos permite la disciplina. Estaría la disciplina de conducir, la disciplina de la bicicleta, la disciplina de la música, la disciplina de las matemáticas. Y de hecho, cuando queremos mantener algo hacia un objetivo, cuanto menos lo rompamos, mejor. Hay gente que le ocurre, me lo habéis comentado muchísimas veces. ¡Ay, estaba fenomenal con la meditación, me sentía estupendamente! Y entonces me confié y dejé de meditar durante unos meses o durante incluso varios años, durante un tiempo. Y entonces luego, como la vida pasa con sus fuentes de estrés y sus cosas, cuando te quieres dar cuenta, tu mente está, como decía Santa Teresa, como la loca de la casa. Y cuando ahora intentas meditar otra vez, te resulta prácticamente imposible. En esta situación tienes que recomenzar con ejercicios que son muy sencillos, muy cortos, varias veces al día, para ir entrenando de nuevo tu mente y tu atención. Lo tienes fácil, si estás en esa situación lo tienes fácil. En mi web, yolandacalvo.com, hay una pestaña con 10 pasos para aprender a meditar. Los dos primeros pasos te ayudarán a recuperar ese hábito otra vez y superar esa fase de dificultad. La disciplina es la habilidad de mantener una acción o un hábito con constancia en el tiempo, incluso cuando la motivación y la misma fuerza de voluntad han fallado. Para lavarte los dientes no necesitas ya fuerza de voluntad, simplemente es la incomodidad que sientes en la boca la que te lleva a hacerlo. La disciplina no es rigidez, es dirección. Sí que es cierto que es una dirección, es un carril, es saber hacia dónde vas, e incluso cuando las cosas no están a tu favor. La palabra viene otra vez del latín, del verbo discere, que significa aprender. Y de ahí también deriva la palabra discípulo. Considéralo como en su origen, porque la palabra está unida al proceso de aprendizaje, a la disposición de aprender y mejorar. Y la vida es un aprendizaje continuo, no en la universidad, en la vida, en la escuela de la vida. Ese sistema de hábitos te ayudarán a guiar el aprendizaje y a moldear tu carácter y tu conducta. Así que cuando practicas la disciplina no estás aplicando dureza, estás entrenando tu paz y tu libertad. Además te da paz interior, pero sobre todo es la libertad. ¿Por qué? Porque ahora tu mente, gracias a los hábitos y esa automatización y a que ya no tiene que poner esfuerzo en eso que sale de forma natural, entonces ahora tu mente tiene recursos para tomar otras decisiones, para hacer otras cosas que son importantes. De alguna manera lo que haces es ese objetivo al que tú te quieres dirigir, lo vas a convertir en un estilo de vida. La disciplina se apoya en circuitos de hábito del cerebro que automatizan conductas para que funcione con la menor energía posible. El cerebro es un gran consumidor de energía. Pesa nada más que el 2% de nuestro cuerpo en una persona con peso normal, pero cada vez que comemos, estando en reposo, tu cerebro se va a comer un 20% de ese plato. Y si el cerebro está activo, estudiando o trabajando o tomando decisiones o ejerciendo la fuerza de voluntad, va a consumir más. Entonces, más o menos, calcula un cuarto del plato se lo lleva tu cerebro. Necesita mucha energía porque es el que dirige, controla todo lo demás en el cuerpo. Pero dentro del cerebro, algunas funciones son grandes consumidoras de energía, como os he explicado. Entonces, el cerebro busca siempre mecanismos para ahorrar energía. Y los hábitos son extraordinarios para ello. Y así no necesitas luchar tanto. Actuarás porque lo has integrado, porque ya forma parte de ti. Vamos a ir viendo cómo ir mejorando esta disciplina, cómo conseguir que funcione lo mejor posible, cómo entrenar la disciplina. Hemos visto que la motivación te impulsa a empezar, la voluntad te mantiene en marcha, pero es la disciplina con su estructura de hábitos la que al final es la que te va a llevar a la meta ahorrando la mayor cantidad de energía.
Y todo esto te va a ir dando libertad de acción. Es decir, la gente interpretaba la disciplina como algo que te limita y es al revés, te da libertad. Estuvimos hablando antes del agotamiento, del autocontrol, del agotamiento de la toma de decisiones por la gran cantidad de energía que toman. Este elemento, esta disciplina, como os decía, es el gran ahorrador. Es también al mismo tiempo como un río canalizado, por decirlo así, pero luego lo vamos a ver mejor con otro ejemplo al comprender por qué le llamo yo la tríada de fuego. Está todo enlazado. Intenta entonces, una de las estrategias es convierte en hábitos todo aquello que sea posible convertir en hábitos y disminuye la toma de decisiones lo más posible. Y esto incluye cosas que a lo mejor pueden parecer muy tontas. Yo recuerdo cuando llevábamos unos años casados, mi marido Javier me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un menú para la semana? Y yo, no, porque te quita libertad, te quita creatividad, etc. Sí, pero nos va a quitar también muchos problemas de estar pensando qué es lo que ponemos para comer y nos facilita también hacer la compra porque si tienes un menú semanal, sabes qué es lo que hay que comprar. A regañadientes hice caso a Javier y fue un gran acierto. Ten un menú semanal o quincenal. Incluso he visto en personas que son grandes empresarios, visten casi siempre igual. Hay algunos que llevan siempre una camiseta o un jersey negro y unos pantalones negros o un pantalón vaquero. O unos llevan siempre un traje azul. Según su estilo de vestir, puede ser de diferentes maneras, pero eso les quita una decisión que tomar. Y a lo largo del día vas quitando una decisión, otra decisión, otra decisión, y te queda más energía para las decisiones importantes. Y conviertes todo eso en hábitos. Por lo tanto, esos hábitos que son hábitos de comer, hábitos de vestirse, ya te están ahorrando energía. Todas esas cosas que tú veas que son cosas pequeñas, pero que te suman una tensión de tomar decisiones, quítalas de tu vida, conviértelas en una planilla, conviértelas en un hábito diario o semanal o quincenal, como tú prefieras. Cada día intenta reducir el número de decisiones que tienes que tomar. Esto va a ayudar muchísimo al establecimiento de hábitos porque vas a convertir decisiones en hábitos. Cuando haces el calendario ese, tienes que tomar nada más que esas decisiones, pero las tomas una vez. Ya está. Otras estrategias. Empieza por lo mínimo posible. No busques hacerlo perfecto. Es decir, haces el primer calendario de comida. No busques hacerlo perfecto. No busques hacer un calendario mensual. Haz uno semanal. Y a lo mejor al cabo de 2 semanas lo tienes que cambiar porque no te ha quedado bien. Vale, lo cambias. Busca hacerlo primero pequeño y que sea posible. ¿Quieres empezar a meditar? Empieza 5 minutos, 2-3 veces al día. No haces nada de ejercicio. Empieza caminando. 20 minutos cada día. Empiezas a ir al gimnasio, en vez de ir todos los días y llevas mucho tiempo sin hacer ejercicio, empieza con 3 días a la semana. La clave no es la cantidad, sino la constancia. Y además se ha comprobado que a veces funciona mucho mejor estas pequeñas cosas con frecuencia que grandes esfuerzos una vez cada tanto. Por ejemplo, funciona mejor meditar todos los días, aunque sea 10-15 minutos, que meditar una vez al mes durante 1 hora. Segundo truco, hazlo siempre a la misma hora, porque como te decía, el cerebro ama los hábitos, ama patrones. Si ya ponemos las cosas a una determinada hora, el cerebro sabe, se prepara para esta es la hora de. En El Principito venía Saint-Exupéry y a través del personaje del zorro le dice al Principito, no vengas un día 1 hora, otro día otra, ven siempre a la misma hora para que mi mente, mi corazón se prepare. Efectivamente. ¿Quieres establecer un hábito nuevo? Hazlo siempre, intenta hacerlo siempre a la misma hora. Cuarto punto, crea un ritual de inicio, algo que marque la hora a la que comienzas. Por ejemplo, si empiezas a meditar, pues a lo mejor dices, pues mira, yo voy a encender una vela cada vez que medite, o voy a apagar la luz y voy a encender una lamparita de estas de sal. O cuando vayas a trabajar dices, pues yo cuando vaya a trabajar o cuando vaya a estudiar voy a preparar el escritorio. Incluso fijaros que algo tan sencillo como hacemos ahora, que es cuando tenemos que trabajar, yo por ejemplo cuando tengo que trabajar, como trabajo con el ordenador, enciendo el ordenador. Ese ritual de abrir la tapa del ordenador ya prepara mi mente para el trabajo. Ese gesto repetido se convierte en una señal
para tu mente. Lo mismo pasa con los rituales para dormir. Si tú tienes un ritual que haces por la noche, que te preparas, que sacas el pijama, te lavas la cara, a lo mejor te das un pequeño masaje o haces unos estiramientos o lees algo, lo que sea tu ritual nocturno, si lo repites todos los días, prepara a tu mente para el sueño. Quinto, si puedes añadir compañía a estos nuevos hábitos, mucho mejor, sobre todo si te resultan difíciles. No siempre se puede, pero bueno, si puedes, vale. Otro truco más, otra estrategia más. Igual que antes decíamos con la fuerza de voluntad, celebra los pasos que vas dando. No celebres la perfección, celebra los intentos, celebra las pequeñas cosas que consigues y que estén cumpliendo ese compromiso, esa disciplina. Hay muchos psicólogos que recomiendan también registrar los avances, que lo anotes o que te hagas fotos o que guardes el registro de tus notas de estudio o de tus tiempos en el deporte. A la mente le encantan esas cosas, ver pruebas de lo que estás logrando, pero eso también es cierto que anima mucho. Y vamos con el tercer ejercicio. Piensa ahora durante un minuto qué hábito te gustaría consolidar. A poder ser, escoge un hábito que te acerque a ese objetivo que te motiva, que has anotado en el primer ejercicio. Escribe un paso mínimo, algo muy pequeño, que puedas repetirlo incluso en los peores días. Lo importante no es que sea pequeño, sino que se pueda repetir con la frecuencia necesaria para que tú lo puedas ir integrando en tu vida. Vamos con ese minutillo. Muy bien. Y ahora vamos a explicar esa tríada de fuego que decíamos antes. Te va a ayudar muchísimo a comprender, a memorizar, a recordar estos tres elementos: motivación, voluntad, disciplina y cómo interaccionan entre ellos. Imagina o recuerda cómo es una chimenea e imagina que tú tienes una chimenea interior que arde con el propósito de dar luz, es decir, claridad mental, y calor, amor, amabilidad. Para encenderla necesitas tres cosas: yesca, oxígeno, aire y troncos. La motivación son esos papelitos, ramitas, astillas finas, esa yesca con la que prendes fuego. Se encienden rápido, pero se consumen enseguida. Sirven para iniciar la llama, pero no la pueden mantener. Si solo confías en la motivación, el fuego se apaga en poco tiempo. La fuerza de voluntad es ese gesto de atención que te permite darte cuenta de cuando el fuego se está apagando, está perdiendo fuerza. Entonces añades un tronco, mueves las brasas, das aire. Estás avivando las llamas de forma consciente. Es esa presencia y energía que tiene que estar constante para mantener viva la llama. La disciplina son los grandes troncos que colocas, los que mantienen el fuego estable durante horas. Son las rutinas, los hábitos, la estructura. Al principio requieren más esfuerzo, hay que prepararlos, colocarlos bien, tardan en empezar a arder. Pero cuando lo hacen, dan luz, dan calor y permiten que la chimenea esté ardiendo durante muchas horas. Entonces la motivación te da la chispa inicial, la voluntad es la atención que mantiene el fuego despierto, que lo mantiene vivo, y la disciplina es la base que alimenta y sostiene el fuego sin que estés prestando tanta atención. Así, si aprendes tú a cuidar de la misma manera esa chimenea interior, esta tríada del fuego, no dependerás del estado de tus emociones. Y vamos a ver ese cuarto elemento que os decía antes, del que se habla poco, que es la meditación. Hemos visto estos tres elementos, esta tríada del fuego, que te permite avanzar hacia tus metas. Y con eso sería suficiente. Pero hay algo más profundo que lo sostiene, que es la conciencia que contiene esta tríada. Y ahí entra la meditación. Cuando meditas, entrenas dos músculos muy necesarios y que, sin embargo, tenemos muy olvidados: la atención y la capacidad de observar sin juzgar. De hecho, mindfulness se define como la observación atenta e intencional de lo que sea que se esté desplegando en el momento presente, sin juicios ni críticas. Y fijaros lo de atenta
e intencional. Porque nuestra atención se puede dirigir hacia algo que nos llama la atención, un ruido de un golpe, un vídeo que hayamos visto en las redes sociales y que nos llama la atención por lo bonito o por lo desagradable. Pero cuando estamos meditando, cuando incluso sin meditar en el momento presente nuestra conciencia es plena, esa atención es intencional. No es atrapada por algo que ha pasado, sino que es dirigida a propósito. William James, que es considerado uno de los fundadores de la psicología moderna, ya en el siglo XIX dijo algo que es casi oriental. La realidad es aquello a lo que prestamos atención. Pensemos en la realidad que nuestra mente construye si todo el día estamos prestando atención a noticias y eventos negativos. Y sí existen, es cierto, pero hay muchas otras cosas que conforman la realidad que no son nunca noticia. La generosidad, la bondad, el amor, la creatividad, la amabilidad. En el mundo hay mucho más positivo que negativo. Hay mucha más gente buena que gente mala. Cuando estamos en las redes sociales, ¿qué es lo que vemos más? Vemos cosas positivas, pero vemos muchas cosas negativas. ¿Por qué? Porque como llaman tanto la atención, la gente interacciona con eso, pone muchos comentarios, aunque sean comentarios negativos. Eso hace que el algoritmo lo presente más. Y como nosotros lo vemos en esas redes sociales, porque el algoritmo lo está primando, ¿por qué? Porque la gente está interaccionando más con lo negativo que con lo positivo, eso hace que cuando nosotros veamos esas redes tengamos una sensación mucho más negativa de la realidad. Tenemos una visión que es distorsionada. A mí a veces me preguntan o me preguntaban cuando tenía la consulta abierta que cómo estaba la gente de la cabeza. Y yo le decía, eso es como preguntarle al médico cómo está la salud de la gente. Tenemos una visión distorsionada porque estamos viendo el fragmento de población, la parte de población, que la parte de gente que está teniendo problemas y que necesita ayuda. Entonces, podemos prestar atención a propósito a la realidad, de la misma manera que un pintor que quiere pintar no lo que su mente interpreta, sino la realidad, está mirando las cosas como son, esa realidad, esos objetos, esa naturaleza como es. La ciencia nos demuestra que la práctica constante de la meditación permite activar y reforzar zonas del cerebro como la corteza prefrontal, que regula decisiones y que regula también la atención, y disminuye, muy importante, la reactividad de la amígdala, que es la que dispara esas respuestas emocionales automáticas negativas como el miedo, la ansiedad o la rabia. Dicho de una forma sencilla, meditar no te va a hacer más happy flower. Te va a hacer una persona menos esclava de tus impulsos y reacciones emocionales. Y eso es exactamente lo que necesitas para mantener la voluntad y la disciplina cuando la motivación desaparece. Cada vez que te distraes y vuelves a tu respiración, cada vez que observas un pensamiento o emoción sin dejarte arrastrar, estás entrenando la misma red neuronal que te ayuda a elegir conscientemente lo que sí vas a hacer y lo que no vas a hacer. De esta forma adquieres una mayor conciencia también interna de tus propios pensamientos y de tus propias emociones, adquieres una mayor distancia de ellas, reduces tu reactividad emocional. Vas a tener emociones, por supuesto, pero no te van a desbordar con tanta facilidad. Vas a poder mantener una mayor serenidad. Tu capacidad de atención, de centrarte, de enfocarte, también va a ser mayor, va a mejorar, y con ello tu memoria y muchas otras funciones cognitivas. Y vas a mirarte a ti y al mundo con mayor comprensión y con más amabilidad. Te va a dar ese espacio interior que diferencia la reacción emocional de una toma de decisión acertada. Por eso meditar, incluirlo, es tan importante. Empieza, si no lo haces, empieza por pasos pequeños, como te he explicado antes. ¿Y cuáles son las mejores prácticas para conseguir todos estos beneficios? Bueno, pues clásicamente vamos a tener dos pilares en la meditación muy importantes, que son la meditación en la respiración y las meditaciones en el cuerpo, que hacen un recorrido corporal, un escaneo corporal e incluso un escaneo corporal muy detallado como en el Yoga Nidra. Luego también son muy importantes, mucho más de lo que nos imaginamos, lo que se conoce como práctica de mindfulness informal,
que es un nombre muy poco potente para lo potente que es esta práctica, que es mantener la conciencia plena cuando estamos haciendo cosas como caminar o como hacer las tareas de la casa. Y, por supuesto, el trabajo de observación de la mente y de las emociones. De todas estas meditaciones tienes en el canal varios ejemplos, varios vídeos, y en el PDF de este directo te dejo el enlace para que puedas acceder a ellos y lo puedas trabajar. Así que vas a ver que va a ser muy sencillo hacerlo. Intenta meditar, sé que la mayoría hacéis solamente la transición al sueño para dormir, pero intenta también incluir un poco de meditación durante el día. Por ejemplo, hace poco subí una de la mañana de solo 20 minutos para comenzar el día con una práctica de gratitud y una práctica de visualizar lo más difícil del día con calma, serenidad y aceptación. Y eso si lo haces, yo no te digo todas las mañanas, algunas mañanas, cuando tú preveas el día un poquito más difícil, 2 o 3 días a la semana, vas a ir notando un cambio en tu estado de ánimo muy grande, porque además ese ejercicio de la gratitud conecta con el podcast de la práctica de gratitud, que es una práctica tremendamente poderosa y que puede conseguir vencer la ansiedad y la depresión como otras técnicas psicológicas e incluso de medicamentos. Bien, hoy has visto que la motivación es solo la chispa, la voluntad el fuelle, la disciplina es ese tronco que sostiene la llama y la meditación es el espíritu de la llama, la luz. La mente sabia no espera sentir ganas, hace lo que sabe que es correcto, lo que sabe que es necesario o bueno para ti y que te trae paz. Si este tema te ha ayudado, suscríbete y comparte este vídeo con alguien que esté intentando recuperar también su constancia. Dale al like para impulsarlo con el algoritmo. Y cada semana recuerda que hay vídeos nuevos, entrenamos juntos la mente que decide avanzar con las meditaciones, con los episodios del podcast, con los directos. Y recuerda también, todas mis meditaciones están grabadas a partir de mi conocimiento, de mi estudio continuo, mi práctica y experiencia personal y de las enseñanzas antiguas. Las grabo con mi voz es real, humana, no está creada con inteligencia artificial. Lo digo porque muchas veces me habéis dicho que vuelva a hacer las meditaciones con mi voz y deje de utilizar inteligencia artificial. Nunca lo he hecho. Las meditaciones las grabo siempre con mi voz, con el trabajito que me cuesta, sobre todo desde que tengo 2 perros delante, en unos vecinos delante, que no paran de ladrar en toda la tarde. Y además son perros grandes. Y nada más por hoy. Muchísimas gracias por haber estado conmigo hasta el final. Espero que todo esto te sea muy útil para que consigas los propósitos que tú quieres en la vida. Recuerda, pequeños pasos constantes, mantenidos, producen grandes cambios. Comienza hoy. Hasta la próxima. Que estés bien, que encuentres paz. Te dejo aquí el episodio del podcast con mi método para calmar y superar emociones negativas. El episodio con la técnica científicamente probada de gratitud eficaz para superar ansiedad y depresión. También el enlace al PDF gratis. Y si pinchas en mi rostro, podrás suscribirte al canal. Gracias.